Muy buenos días. Dios me les continúe bendiciendo grandemente. Qué bendición y qué privilegio tan grande el poder estar nuevamente con ustedes, compartirles la palabra de Dios y que esta enseñanza llegue a sus casas, a sus lugares de trabajo y hoy toque sus corazones. Sé que es el deseo más ferviente de nuestro Dios. En Isaías 57:15 dice: Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y este es el título para nuestro devocional. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y quiero leerles el versículo completo, como dice. Es una hermosura de versículo. Dice así en Isaías 57:15: porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y dividí esta enseñanza en dos palabras claves que dice que Dios habita con el quebrantado y humilde. ¿Con quién habita Dios? ¿En quién vive Dios? En el quebrantado y humilde de espíritu. Y buscando la palabra en el original hebreo, quebrantado, dice que en el Antiguo Testamento este término tiene connotaciones de estar aplastado, triturado o herido profundamente, tanto físico como emocionalmente. Se utiliza para descubrir una condición de humillación, arrepentimiento o reconocimiento de la propia necesidad y dependencia de Dios. El término refleja una actitud de profunda humildad y arrepentimiento, alguien que reconoce su propia debilidad y su necesidad de la gracia y restauración de Dios. Qué tremendo significado tiene esta palabra quebrantado de Isaías 57. Dios habita con la persona que está triturada, aplastada, herida profundamente profunda y físicamente, emocionalmente. Dios habita con esta persona. Tenemos el ejemplo del Maestro por excelencia, de Jesús. Dice en Isaías 53, versículo del 3 al 9, que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En este versículo de Isaías 53, el significado de quebranto es Macou, y quiere decir dolor, sufrimiento y aflicción intensa. Esto lo vivió nuestro Señor Jesús. Jesús fue quebrantado y lo vemos en el Getsemaní. En Getsemaní Jesús sufrió el quebranto. Jesús sufrió el dolor. ¿Saben qué significa la palabra Getsemaní? Jesús fue llevado al Getsemaní. Jesús fue crucificado, llevado a aquel lugar. Y el significado de Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Y en el contexto bíblico, Getsemaní era un huerto o jardín ubicado en el Monte de los Olivos, en las afueras de Jerusalén. Su simbolismo, el hombre sugiere que
en el lugar había prensas para extraer aceite de oliva, lo que tiene una profunda conexión simbólica con el sufrimiento de Jesús, quien en ese lugar fue prensado emocional y espiritualmente ante su arresto. Fue en Getsemaní donde Jesús, en profunda angustia, oró ante ser arrestado, sudando como grandes gotas de sangre. Lo vemos en Lucas 22:44. ¿Cuál es el simbolismo espiritual? Así como las aceitunas son prensadas para extraer aceite, Jesús fue sometido a un intenso sufrimiento en Getsemaní, preparándose para entregar su vida como el sacrificio perfecto, en lugar que representa sumisión a la voluntad de Dios, sufrimiento redentor y preparación para la cruz. Así como lo dice el versículo, que Jesús habita con el quebrantado. Jesús fue quebrantado. Y luego continúa diciendo, y con el humilde de espíritu. Y la palabra en el original humilde significa bajo, abatido o humillado. El humilde se somete completamente a Dios, reconociendo su necesidad de Él, reconocer las virtudes y defectos. Entonces Dios habita en aquella persona humilde de espíritu, aquella persona que es abatida, que es humillada, que se somete completamente a Dios, reconociendo su necesidad de Él, reconociendo sus virtudes, pero también sus defectos. La palabra de Dios dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Mateo 11:29 lo dice así. Jesús también fue el ejemplo en humildad. Imagínate, vemos que Jesús es la primera persona que nos da este ejemplo de ser quebrantado y humilde. Él, siendo Dios, fue quebrantado y humilde. Mis hermanos, como les decía ahorita, como dice en Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mis hermanos, Dios, el alto, el sublime, habita con el quebrantado y el humilde de espíritu, con un fin, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Si te has sentido humillado, si te has sentido quebrantado, mi hermano, dale gloria a Dios, porque Dios habita con ellos y Él hará vivir el Espíritu en tu vida y Él hará vivificar tu corazón que ha sido quebrantado. Dios, el Altísimo y Santo, no solo mora en la gloria celestial, sino que también se acerca a los corazones humildes y quebrantados. Esto nos muestra su amor y compasión. Él no busca orgullo ni autosuficiencia, sino corazones que reconocen su necesidad de Él. Cuando estamos en momentos de dolor, debilidad o arrepentimiento, Dios no nos rechaza, sino que se acerca para restaurarnos. Su presencia trae vida a quienes han sido humillados por las pruebas o por el peso del pecado. Mis amados, esta enseñanza nos anima a cultivar un espíritu humilde y dependiente de Dios, confiando en que Él está cerca
para sanar, fortalecer y renovar nuestros corazones. Es hermosísimo cuando dice, Él habita, el alto y sublime habita con el quebrantado y humilde de espíritu. La palabra habitar quiere decir vivir. Él vive con el quebrantado y humilde de espíritu. Tremendo, porque Dios no vive ni con el soberbio, ni con el autosuficiente, ni con el más rico, ni con el que crea ser algo grande. No, Él decidió habitar con el quebrantado y el humilde de espíritu. Te bendigo grandemente en el nombre de mi Señor Jesús. Deseo que esta palabra llegue a tu corazón, halle cabida en tu corazón y te muestre que Dios quiere vivir y quiere habitar en un corazón quebrantado y humilde. No es malo ser quebrantado y no es malo ser humilde. Es el tipo de corazón que busca a Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesús en este resto de tarde. Amén y amén.